Asambleísta Linda Machuca tiene la palabra, como ponente de la comisión. Gracias, presidente. Efectivamente, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral me ha encargado ser ponente del archivo de esta propuesta de reforma a la Ley de Extranjería. Es una propuesta de reforma a la Ley de Extranjería que fue presentada en la Asamblea Nacional el 15 de junio del 2010 y ha sido presentada por el asambleísta Fernando Vélez. Esta propuesta tiene como objetivo fundamental, está así escrito y resaltado en el texto de este documento, y cito, que la finalidad de esta reforma es poner fin al ingreso indiscriminado de extranjeros al país sin visa. Asimismo, menciona que esta propuesta de reforma permitiría controlar el auge delincuencial que azota al país y para defender los puestos de trabajo de los ecuatorianos. Ese es el objetivo que presenta esta propuesta de reforma, y en sus motivos, las motivaciones para presentar este documento en la Asamblea Nacional, se señala, poniendo muchísimo énfasis en el tema de que la política de puertas abiertas que se ha establecido en el país para que los extranjeros ingresen es la causa fundamental de la delincuencia y del crimen organizado. Menciona además que con la presencia de extranjeros que desean quedarse en el territorio nacional, y señala de forma especial a aquellos de nacionalidad haitiana, cubana y colombiana, se han restado posibilidades de trabajo a nuestros compatriotas y por lo tanto se han evadido algunos controles. Estas son algunas de las motivaciones que presenta este proyecto de ley y que por lo tanto también la comisión, recuerdo, ha propuesto el archivo. Más adelante, dentro también de las motivaciones, la propuesta señala que se ha convertido al Ecuador en el foco del delito internacional, mencionando estudios nacionales e internacionales en los que se vincula a la migración con el delito. Esto es lo que está recogido en el texto de la propuesta. Se cita además algunos datos que al respecto presentó el fiscal general de aquel entonces. Recordemos que la propuesta fue presentada en el año 2010, en donde igualmente se hace una vinculación entre migración y delincuencia. Con esta exposición de motivos, la comisión realizó un análisis exhaustivo de las motivaciones, de la forma en la que fue presentada, tal como se ha dicho en el texto que fue leído anteriormente, también en las consideraciones, en el lenguaje que se utiliza. Hemos notado que existe una real contradicción con los principios establecidos en la Constitución vigente. Y son aquellos principios que enarbola nuestra Constitución y aquellos que tienen que ver básicamente, por ejemplo, con aquel principio de la ciudadanía universal que establece la Constitución de Montecristi y que los ecuatorianos respaldamos en el sentido de que respetamos los derechos de las personas sin importar su lugar de origen, el lugar en el que nacieron, sino los respetamos por su condición de seres humanos. Nuestra Constitución, además, elaborada pensando en aquel principio de la reciprocidad, pero pensando en una reciprocidad que atiende los derechos de las personas migrantes aquí y allá, no bajo esa mirada de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, sino más bien pensando en respetar, en reconocer los derechos de los extranjeros en nuestro país, de la misma manera como esperamos se respeten los derechos de nuestros compatriotas migrantes en el exterior. Y aquí tenemos que recordar que el Ecuador es un país de migración, que tenemos más de 3 millones de migrantes nuestros viviendo en diferentes países, pero que también tenemos inmigrantes llegando al Ecuador, que también tenemos un número importante de refugiados que están acá en nuestro país, de migrantes internos, de personas desplazadas. Y siendo un país de migración, entonces, es que la Constitución que tenemos en vigencia definitivamente reconoce esos derechos. Reconoce los derechos de las personas extranjeras que se encuentran en nuestro territorio, como también reconoce el derecho a migrar, y lo establece con claridad el artículo 41 de nuestra Constitución. Reconoce además
la no discriminación por la condición migratoria. Reconoce esa posibilidad que tienen las personas extranjeras y lo detalla con claridad en el artículo 66, numeral 14 de nuestra Constitución, cuando se establece el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y dispone que las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad, la suya o la de sus familiares, peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios, dice, deberán ser singularizados. Es precisamente esa Constitución la que marca un camino claro a seguir. Lo hemos mencionado antes y creo que es preciso recordarlo en este momento de la discusión, cuando hemos hablado de la necesidad de establecer un nuevo código de la movilidad humana, que las respuestas a los temas de movilidad no sean soluciones parches que vienen mencionándose de forma aislada, sino que estén contenidos en un gran código, que de forma ordenada establezca responsabilidades claras a todos los actores involucrados en el tratamiento de las personas que se encuentran en condición de movilidad. Y por lo tanto, tengo que mencionar que efectivamente la ley de extranjería que está en vigencia en este momento en nuestro país, que fue aprobada el 30 de diciembre de 1971 y cuyo reglamento a esa ley se promulgó el 7 de julio del 86, incluye una serie de normas que han sido cuestionadas totalmente por una serie de estudios que han analizado el tema migratorio, por su carácter anacrónico y obsoleto, y que en las actuales circunstancias se opone completamente a lo establecido en la Constitución de Montecristi. Es esa ley de extranjería que está en vigente la que necesita ser cambiada y adecuada de forma integral de acuerdo a los nuevos principios establecidos en la Constitución. Por lo tanto, la propuesta de reforma que se ha presentado, que estamos analizando y que la Comisión propone que sea archivada, sería solamente una un pequeño cambio respecto a todo lo que se necesita establecer, como he dicho ya, en función de los nuevos objetivos que plantea la Constitución vigente. Es importante mencionar también que a lo largo de la discusión en la Comisión pudimos tener varias intervenciones, algunas de ellas de representantes de la Cancillería, que nos explicaron con claridad cuál es el procedimiento para tratar a las personas extranjeras que ingresan a nuestro país, porque las aseveraciones contenidas en la propuesta dan cuenta de que aparentemente hay un ingreso desordenado y sin ningún tipo de control. Lo que podemos saber en este momento es que los extranjeros que ingresan al Ecuador sin visa pueden estar por 90 días. Y si desean quedarse, deben pedir una visa de trabajo, de actos de comercio o una visa 12-9, que es la que les permite trabajar en áreas como las del turismo, el arte, el deporte o actos de comercio. Esto está ordenado. Una persona extranjera no puede trabajar en nuestro país si antes no tiene un certificado, una aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. Hay todo un procedimiento creado en el país para ordenar, para regularizar este mecanismo, de tal manera que si queremos datos, si queremos mantener un debate sano, amplio y con cifras concretas, debemos remitirnos a esos datos que existen en este momento, no simplemente al escándalo o a las aseveraciones que se hacen muchas de las veces con mala fe. Lamentablemente, las calificaciones o ese perverso vínculo que se hace a las personas migrantes con la delincuencia genera un discurso de xenofobia. Y tenemos que mencionarlo quienes hemos vivido la experiencia de la migración, como muchas de las veces ese discurso de atacar al diferente, al que habla distinto, al que luce de manera diferente, empieza a cobrar algunos efectos negativos para la población. Eso es lo que ocurre con nuestros migrantes que estando fuera son acusados de ser potenciales delincuentes. Aquellos compatriotas que han sido víctimas de crímenes de odio, de situaciones de discriminación precisamente por ser inmigrantes. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma en la que efectivamente establecemos los nuevos principios, las leyes que se van aprobando en nuestro país.
Esta propuesta, además, la hemos identificado dentro del análisis que se hizo en la comisión, se encuentra contraria a algunos principios de reciprocidad diplomática que este momento mantiene nuestro país. Se encuentra en contradicción a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias que el Ecuador suscribió hace más de una década. He mencionado ya la importancia que tiene para la población ecuatoriana, pero también para aquellos compatriotas aquí en el territorio, pero también para aquellos compatriotas que están lejos, el poder vivir de manera cercana y seria lo que es este principio de la reciprocidad. Saber que si bien es cierto, luchamos y pedimos el respeto de los derechos humanos de nuestros migrantes en cualquier lugar del mundo en el que estén, también tenemos la obligación de hacer lo propio casa adentro, aquí en nuestro país, en donde de una forma ordenada y controlada se establecen mecanismos para desarrollar estas prácticas. La nueva Constitución marca un camino claro para el respeto a los derechos humanos, acorde a nuestros tiempos, para que las leyes que aprobamos superen los viejos prejuicios, incluido este de ver a los extranjeros como una amenaza, a los inmigrantes como potenciales delincuentes, de ver con desconfianza a los que lucen distintos, dejar atrás esa práctica discriminatoria que juzga y discrimina al distinto, al diferente. Vamos desde la Asamblea Nacional a asumir la responsabilidad de cambiar las prácticas negativas del racismo y la discriminación. Es por eso que la Comisión pide a ustedes el apoyo con el archivo de esta propuesta. Gracias.